Y a continuación, invitamos al doctor Juan Pablo Dávila, profesor del INALDE Business School de la Universidad de La Sabana, quien nos hablará de experiencias empresariales y cómo adaptar los negocios a un entorno constante de cambio, tema que reviste una alta importancia para nuestros asistentes, sobre todo porque las experiencias internacionales sobre la forma como las empresas han enfrentado el cambio en el entorno competitivo a través del ajuste de sus modelos de negocio brinda experiencias valiosas que deben ser incorporadas por la industria bursátil local para ser exitoso en aprovechar los cambios que se están desarrollando en el escenario local. Bienvenido. ¿Listo? Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que cuando Jaime me llamó, me dijo, hombre, por favor, ayúdeme a pensar y a hablar en algo que mire el sector o que mire la industria de otra manera. Curiosamente acá tengo pues un temita de un centro de investigación que tenemos en la universidad sobre riesgo e incertidumbre, donde hay tanto el riesgo que ustedes ven todos los días, que el regulador les exige, que hay que plantear, que hay que mirar, el riesgo cuantificable, como hay una serie de cosas de las que yo quiero hablar hoy. Y de las que, hablando con Jaime, yo creo que es importante que miremos. Esto es una presentación, traté de volverla lo más dinámica, lo más entretenida posible, porque sé que son las 6 de la tarde y ya todos están con ganas de salir. Pero la idea un poco es que miremos la capacidad, o tratemos de entender la capacidad, o mirar cómo las compañías tienen o deben pensar en sus cambios de entorno. Obviamente aquí lo planteo, yo lo llamo riesgo estratégico, entendiendo riesgo estratégico como ver un poco el modelo de negocio. Aquí, digamos, planteo un poco y digo, ¿qué riesgo? Lo primero, la Real Academia de la Lengua dice que es la contingencia o proximidad de un daño. Realmente la manera de ver riesgos desde el punto de vista gerencial, que va más allá del riesgo financiero, pues lo plantea como que lo que yo espero que pase, no pase, bien sea para arriba o para abajo. Obviamente aquí está personaje que no espera el piano, pero generalmente miramos riesgo y lo medimos varianzas sobre un promedio, desviaciones estándar, temas estadísticas. Pero realmente, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de la posibilidad de beneficiarse de algo y de perder algo. La diferencia, o mejor o peor, versus algo esperado. A ver un poco acá. Generalmente cuando hablamos de riesgo, hablamos de factores de riesgo. La mayoría de ustedes los trabajan todos los días y ustedes son asesores principales de muchas compañías en estos, como son el tipo de cambio, la tasa de interés, commodities, en decisiones políticas de pronto ya no tanto, y muchas veces no le paramos bolas ni le ponemos atención a temas que nos pueden afectar, como son ajustes y cambios en los modelos de negocio. Obviamente hay otro que es la pérdida de talento, que termina siendo importante también. Y el riesgo, esos riesgos de los que planteamos, pues nos van a impactar principalmente en el flujo de fondos, en los valores de las compañías, en la reputación, en el nombre que tenemos, en la capacidad de competir. Ahora hablábamos de la capacidad de competir y los problemas que tiene Colombia en sus diferentes sectores, en las dos presentaciones anteriores, y algo bien importante, en la moral de nuestros empleados, la capacidad que tenemos de seguir para adelante, de avanzar en las empresas. Cuando miramos, se pregunta uno, ¿y para qué tanto riesgo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué miramos esto? Yo digo que para ganar, ¿no? Para querer lograr algo, poder llegar y poder decir que la vida es riesgo. Pero lo importante, como lo queremos empezar a ver y como lo planteo yo hoy, es que estamos generalmente en unas zonas de confort. Y ojo, porque el sector financiero colombiano y el sector bursátil colombiano están empezando a suceder una serie de cambios que nos van a poner a salir de una zona de confort. Nos ponen a pensar, a decir, bueno, ¿dónde está la magia? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Y qué va a pasar?
¿Cómo vamos a poder llegar ahí? Yo traje aquí una serie de ejemplos que les voy a mostrar de cómo pensar y ver las cosas de una manera diferente. Pero más que eso es el llamado, y el llamado cuando hablaba con Jaime sobre este tema y sobre lo que está pasando, es que si no nos acomodamos a nuevas realidades, nos va a pasar, yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan cuando hacían tareas en el colegio, bueno, algunos de ustedes sí, otros no. Doctor Pinilla, ¿usted se acuerda que las tareas se hacían con la enciclopedia británica? Bueno, ya no se acuerda, pero era la enciclopedia británica. O la roja era la Barça, ¿cierto? Y la Monitor era la que venía en el periódico. Resulta que hoy en día esos ya no existen. Eran lo mejor de lo mejor y hoy en día se murieron. Es más, hace muchos años se murieron. Y el llamado es que empecemos a mirar cómo ajustamos, con los ejemplos que yo tengo acá, para ver que no nos pase lo que le pasó a la enciclopedia británica. Yo digo que sin riesgo, pues, la verdad la vida es riesgo y pues, satisfacción no hay, en ningún caso. Beneficio tampoco. El que no arriesga, no gana. Y no hay empresas. Las empresas existen en la capacidad que tiene de asumir un riesgo y cuando hablamos, pues le ponemos variables macroeconómicas, decimos, nadie invertiría en una compañía que le dé a uno una rentabilidad igual a la tasa libre de riesgo, si es que ese concepto existe todavía en el mundo. Nadie lo haría. Yo digo, las empresas son entidades cuya generación de valor, que es la responsabilidad que todo directivo tiene al ser empleado de una empresa, está en la capacidad de asumir riesgos. Todos los que ellos sean, vamos a mirar únicamente los estratégicos y vamos a buscar beneficiarnos de lo bueno, de las desviaciones positivas que hablábamos y controlar y cubrir lo malo. Y no del riesgo financiero, ese ya lo conocemos todos, sino de otra serie de cosas. Cuando hablamos de un mapa de riesgo, de lo que es la gestión del directivo, cuando ve riesgo vamos a mirar los riesgos operativos, no los vamos a mirar hoy, pero existen los riesgos políticos, que tampoco los vamos a mirar hoy, existen los financieros, donde aquí ustedes son unos expertos en el tema, pero yo quiero que miremos los riesgos estratégicos. Aquí voy a listar algunos de ellos. Cambios en las preferencias de los consumidores. Hoy en día se miran otras cosas, se trabajan otras cosas. Los consumidores piensan diferente, y muy diferente a los que pensamos algunos. Tecnologías disruptivas. ¿Quién iba a pensar que en una agencia de publicidad iba a existir algo que se llamara redes sociales? Y que fuera a tomar la importancia que toman hoy en día, por ejemplo, las redes sociales. El Facebook, como una herramienta de publicidad. Acciones inesperadas de la competencia. Entender que los negocios cambian. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy puntual. Nuevos competidores y productos sustitutos. Muchos de ustedes, vean y me adelanto un poco a lo que tengo más adelante, en el tema de video en las casas. Existía una compañía que se llamaba Blockbuster. Bueno, en Colombia habían unas anteriores. Se llamaban Video Library, Batimovie. ¿Cuál era la otra? Metatonio. Eran los grandes líderes. Algunos medio piratas, otros legales, pero en el fondo eran los líderes. Es más, la estrategia mundial de Blockbuster era ¿cuál? Estar a menos de 5 millas de la oficina de la casa y estar en el camino. Para que la gente fuera sacara las películas de ida a la casa y las regresara de vuelta al trabajo. O viceversa, pues ida y vuelta, viceversa. Y cambió. Como verán más adelante, algo la quebró. Y era el gran líder. Y vamos a mirar por qué. Le digo que ahí le puse sonido para que tratara de mostrar algo. Que si no le ponemos atención, la bomba viene, se nos viene una avalancha y hacen que todo se entierre. Esos cambios de hábito, yo lo llamo cambios en el modelo de negocio. Cambios en la manera como ganamos dinero y como competimos. Y los riesgos hacen que nada vuelva a ser como fue. Eso nos empieza a plantear y mirar de otra manera la vida. Pero
Dentro de todas esas avalanchas, sin embargo, para quienes lo esperan, para quienes lo miran, son una oportunidad. Y lo que yo quiero hoy es que con algunos ejemplos tratemos de ver que el entorno, pero no hablamos del entorno macroeconómico, hablamos del entorno competitivo, de la forma como hacemos negocios, cambia. Y que si no cambia, podemos morirnos o podemos desaprovechar oportunidades. ¿Que generalmente vuelven? No, simplemente se van y no vuelven. Aquí tengo, a ver, para ponerles, hablemos de esos riesgos estratégicos, ese cambio en el entorno, ¿qué lo mueve? ¿Qué temas importantes hay? ¿Qué cosas nuevas tenemos que mirar? Yo digo que aquí hay, entre muchos otros, hay varios temas de información. La capacidad de procesar información. Temas de energía, el foco de energía limpia. La forma de producir y hacer manufactura. Ahorita tengo algunos ejemplos. Los cambios que ustedes ya vieron esta mañana en la demografía, cómo se está moviendo el mundo. ¿Y eso qué impacto tiene? Temas de nuevos materiales, los temas de comunicación, que es donde el mundo ha tenido una revolución impresionante, y temas ya digitales, temas electrónicos, a los cuales no estamos acostumbrados. Yo hablaba con Jaime y le decía, y me pregunto, para algunos, yo soy profesor y orgullosamente después de haber trabajado una época en la Bolsa de Bogotá, en la Bolsa de Colombia y después en una firma comisionista, que me fui a ser profesor, digo que yo soy un afortunado de que me paguen por leer y por estudiar. Y una de las cosas que me puse a mirar anoche, fue el lanzamiento que hubo ayer de todos los nuevos productos y servicios de Apple. Y pues la verdad uno ve el teléfono y dice, pues es el mismo teléfono anterior, es una sociedad de consumo. El reloj, raro, pero pues tiene cosas interesantes. Pero lo más interesante es el medio de pago, el que lanzaron ayer, el Apple Pay. Curiosamente esta mañana me llegó un correo del banco diciéndome, un banco en Estados Unidos diciéndome, hombre, ya estamos disponibles en Apple Pay. Me pregunto, ¿nos irá a cambiar algo de la manera como hacemos negocios acá? Si nos va a cambiar, ¿estamos listos? ¿O estamos pensando en que podemos aprovechar oportunidades de ese estilo? Lo dejo como una pregunta. Un señor que se llama Hans Rosling creó, y ustedes pueden encontrar esto en internet, es gratis, lo pueden mirar, es un software que se llama Gapminder. Y nos plantea, con las variables que queramos, los diferentes cambios en la demografía del mundo. Podemos comparar salud y riqueza, podemos mirar hasta emisiones de CO2, si queremos mirar energía limpia y contaminación. Obviamente esto es un tema que aparece en la página de ellos que dice, y nos pone a pensar que África no es un país sino un continente. Las oportunidades de negocio que hay allá. Así como los europeos nos ven a todos los suramericanos iguales, nosotros tendemos a ver a todos los asiáticos o africanos iguales. Y hay una serie de oportunidades para aprovechar ahí. Los temas de mortalidad, los temas de salud en cuanto al HIV, por ejemplo. De ahí podemos ver, obviamente, que la población crece moderadamente y eso afecta la manera de mirar los negocios. Que hay menor mortandad infantil en unos lugares, en otros no. Mayor esperanza de vida. Eso hace y genera negocios o genera problemas y tenemos que mirarlos. Que hay un cambio de mudanza a las ciudades en todo el mundo, que hay contaminación y que hay falta de espacio. Hay mucho espacio en unos lugares, muy poco en otros. Que aparece algo que se llama la generación Y. Y está en la X, ahorita después va a entrar la Z y después me imagino que seguirá con la AA. Pero, ¿cambia esto? ¿Nos pone a pensar diferente? ¿A quién le vamos a buscar y qué le vamos a ofrecer? Cuando miramos enormes cantidades de datos. Antes se perdían. Hoy en día no solo no se pierden, sino que están disponibles para todo el mundo. Lo que antes eran ventajas competitivas, hoy en día son commodities.
Entonces, ¿cómo volvemos a pensar en generar las ventajas competitivas? La creación de valor. Hay temas hoy en día de geolocalización, cloud processing, la llegada de nuevas tecnologías para usar datos. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué miramos? Por ejemplo, temas de industria. En industria, el avance de tecnologías de manufactura genera importantes oportunidades y amenazas. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que son impresiones en tercera dimensión, en 3D, o las impresoras de 3D. Sobre las cuales ustedes han, inclusive, hace algunos meses aparecía el cuestionamiento sobre si se podían imprimir armas en 3D en Estados Unidos, donde es libre, cada americano tiene derecho a defender su vida. Ese es la quinta, el Fifth Amendment de la Constitución, y el gran cuestionamiento era ese. Y el tema de robótica, y eso cambia la manera de hacer negocios. Miren, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Se pregunta uno, ya no son ni siquiera las gafas de Google, que ya salen en Estados Unidos y más o menos en año y medio deben estar disponibles en el resto de América Latina y del mundo. Están los temas de la generación Y, están las impresoras de 3D, está el auto de Google o el carro de Google, que se maneja solo. Ya me imagino que algunos de ustedes tendrán o los Mercedes o los Ford que parquean solos. Que eso pues a uno lo descresta como lo descrestaba uno el fax hace algunos años. Está el grafeno, un material especial que tiene una serie de características que van a cambiar la manera como operamos y vivimos en algunas cosas. Temas de geolocalización, la línea de carros Tesla, los carros eléctricos. Ya no son los 5 o 10 taxis azules eléctricos que hay en Bogotá, sino ya empieza uno a ver esto cambiando. La energía solar. Esto es lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántos estamos listos para ver esos cambios? Estos son ejemplos que planteo en la industria y que planteo en el mundo, pero yo quiero que lo que salga de acá, de esta conferencia, sea un poco bueno. ¿Y nosotros en nuestra industria qué? ¿Cuáles son las variables que están cambiando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que nos estamos dando cuenta que está cambiando o nos va a dejar el tren y nos vamos a morir? Como un cuestionamiento importante. Aquí puse un sonidito como para mostrarles algunas cosas, donde Tower Records dice, este es el final del mundo como lo conocíamos. Gracias por su lealtad. Esta compañía se murió. Esta compañía era la librería más grande que existía en los Estados Unidos. Y de un momento a otro se murió. Este era el señor más rico del mundo. La compañía Kodak. Era una compañía que llegaba a tener márgenes del 70% margen operacional y el 90% del mercado. ¿Y se murió? Barnes & Noble no se ha muerto, pero le tocó cambiar su negocio. Nokia. Ahorita yo quiero que miremos los números de Nokia. Y obviamente está Polaroid. Y pues como les comentaba hace un rato está Blockbuster. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo estos monstruos, y no estamos hablando ni siquiera de las empresas que perduran y esos libros donde ninguna perduró, de las que aparecían ahí, sino estamos hablando desde compañías que en marcas que nosotros conocíamos como grandes líderes y en muy poco tiempo se fueron? Miren Nokia. Me imagino, todos ustedes tuvieron en algún momento un teléfono Nokia, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de los teléfonos Nokia? ¿Eran buenos o malos? Como teléfonos, muy buenos. ¿Sí o no? ¿Nokia qué hizo? Nokia tiene los mejores teléfonos del mercado y toma una decisión estratégica donde dice, y por eso es un riesgo estratégico, dice, si tenemos los mejores teléfonos del mercado, la manera de mirar este negocio es seguir produciendo los mejores teléfonos del mercado. Vamos a hacer teléfonos porque la gente lo que quiere es hablar por teléfono.
Es más, en el 2009, cuando decide y toma esta decisión, mantiene el liderazgo, gran líder del mercado. Y aparece un señor. ¿Qué es lo que hace ese señor? Hace que en el 2007, del 2007 de un liderazgo en participación de mercado del 50% de la industria de teléfonos en el mundo. 5 años después, está en menos del 5%. Una pregunta, ¿el iPhone es buen teléfono? ¿Cierto que no? Entonces explíquenme cómo una compañía que hace los mejores teléfonos del mercado le pasa esto y resulta que el líder es una compañía cuyos teléfonos no son tan buenos como teléfonos. Porque cambió, porque el entorno cambió y estos señores no se dieron cuenta. Obviamente, se pregunta uno, ¿será que dos malos hacen uno bueno? Y es que deciden juntarse Nokia y Microsoft en el 2011. Y miren lo que pasa. No han podido todavía. Aquí empiezan a mirar los cambios de lo que empieza a cambiar, y les mencionaba hace un rato, el tema de Blockbuster. ¿Ustedes se acuerdan de Blockbuster? En Colombia fue el líder. ¿Pero qué problemas tenía Blockbuster? Uno llegaba por las películas y la que uno quería no estaba. Uno se llevaba la que uno quería, no la podía ver, se le olvidaba devolverla y le costaba más caro la multa que la película nueva. Pero a pesar de eso, mantuvieron el liderazgo durante casi un poquitico menos de 10 años a nivel internacional. A pesar de todo eso. Hasta que a alguien se le ocurrió que ese tipo de problemas, y estamos hablando inclusive antes de Internet, que ese tipo de problemas se podían solucionar, que la gente sí tenía derecho a ver las películas que quería, que la gente sí tenía derecho o deberíamos eliminar las multas. Ese señor se llama Netflix, que antes de tener el streaming, del cual me imagino que la mayoría de ustedes tienen, o para ustedes o para sus hijos, una cuenta de Netflix, era poner una lista, utilizar el correo de los Estados Unidos, y a uno le mandaban las películas que uno quería y uno podía tener 4 a la vez por una mensualidad. Es cambiar la manera de hacer negocios. Otro ejemplo es Sony cambiando los DVDs y los Blu-ray, los negocios cambian. ¿Qué pasa con Blockbuster? Que llega Netflix y antes del streaming, antes de mirar internet, aquí, pues muy en cuanto a los informes y gráficas que ustedes ven todos los días, aquí está la acción de Netflix y aquí está en un espejo, fíjense, verán, casi igual la acción de Blockbuster. Y eso es antes de que Netflix por internet tomara el furor que tiene. Se pregunta uno siendo el líder del mercado, ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no piensa que los consumidores cambian y piden otras cosas? ¿Cómo no se acomoda? Miren lo que le pasó. Y se quebraron. Y un quiebre relativamente rápido, ¿no? Muchos de nosotros nos gusta el libro, leerlo en papel. Es que hay que sentirlo, ¿o no? Hace unos meses estaba dando una clase de finanzas sobre el costo de capital. El costo de capital en mercados emergentes. Y la clase se llama Páginas Amarelas, que son los directorios telefónicos. Es un caso, la verdad, de la Universidad de Virginia bastante interesante y completo. Y cuando estaba en la mitad de la clase se paró un alumno y me dijo,
¿qué es un directorio telefónico? Y yo, ¿y ahora cómo le explico a este tipo qué es un directorio telefónico? Me di cuenta que había que cambiar la clase, ¿no? Pues esto empieza uno a ver y miren lo curioso. Amazon, que estuvo técnicamente quebrada durante 24 meses, que tuvo patrimonio negativo y que la salvaron sus acreedores, empezó a crecer. Y es más, hoy en día uno ve a Amazon y dice, ¿será que es una librería? En términos de los pueblos y las ciudades intermedias en Colombia, y más de los pueblos, yo diría que Amazon más que una librería es lo que llaman en los pueblos una miscelánea, porque uno encuentra de todo, ¿cierto? Miren que curiosamente cuando uno ve y dice, los libros electrónicos le ganan y sobrepasan a los libros en papel, lo curioso es que esto sucede, miren, abril 15 del 2011, hace más de 3 años, en que la gente, ¿qué hace? Ya los hábitos cambiaron. Ya la gente lee en el iPad o en el Kindle principalmente. Cambia. Miren lo que hacen los señores, o cómo cambia la industria de la música. ¿Cómo ha venido cambiando? iTunes cambia todo, ¿no? Después vienen aplicaciones como Spotify. Entonces yo tengo acceso y ni siquiera pago por los discos y cambia la manera de hacer negocios en diferentes sectores. ¿Qué pasa con estos señores de Amazon? Que en el año 2011, curiosamente, su competencia de Borders sale del mercado. Aquí no incluyo a Books A Million, que también sale del mercado. Y Barnes & Noble empieza a pasar a tener problemas. Aquí simplemente muestro lo mismo, de la gráfica parecida a la anterior, donde uno ve los comportamientos y se da cuenta que al cambiar los modelos de negocio, cambian los resultados de las compañías. Por ejemplo, con todo lo de el desarrollo electrónico, miren, las industrias empiezan a tener problemas. Y obviamente pues no me podía quedar sin mostrarles a Kodak. Cuando ustedes empiezan a ver que una compañía cuyo negocio es imagen, fotografía, empiezan las noticias a hablar de coberturas y de derivados, uno dice que hay algo raro. Cuando sus noticias no son que lanzaron un nuevo producto, sino son temas más de gestión financiera, dice uno, ¿qué fue lo que pasó? Y se quiebra. Lo más curioso, y digamos que yo diría, no se trata tampoco de calificar a los señores de Kodak, pero lo más curioso es que, ¿qué es lo que quiebra Kodak? La fotografía digital, ¿cierto? Y uno dice, pero es que claro, alguien se inventó la fotografía digital y me quebró, ¿sí o no? ¿Y ustedes saben quién creó la fotografía y quién se inventó la fotografía digital? Kodak. Crean la fotografía digital y dicen, por este lado no es. Y empieza a desarrollarse la fotografía digital y dicen, yo sigo creyendo que por este lado no es. Y sigue creciendo la fotografía digital y ellos siguen diciendo, por este lado no es. Y se quiebran. Durante muchos años fue la compañía más grande del mundo, la que montó el señor Eastman. Y empieza uno a ver y a decir, ¿qué está pasando? Kodak se quiebra. Miren, 70% de márgenes y 90% de participación de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Y empiezan a hablar y dicen, lo mismo le pasó a Xerox. AT&T le pasa algo similar. ¿Por qué? Por no tener la mentalidad y la capacidad de mirar esto de otra manera. Yo digo y esto cambia un poco la visión de gestión de riesgo, cuando uno habla de riesgos estratégicos. Yo digo, pues, esto es lo que generalmente mira uno, identificar los riesgos, evaluarlos, herramientas y qué asumo y qué transfiero.
Y generalmente miramos los riesgos financieros. ¿Y estos? Sí, un riesgo financiero me puede quebrar, pero esto me quiebra y mucho más rápido. Aquí yo quiero ver y mostrarles un temita. Esto es una analogía. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Por favor, cuéntenlos. The answer is 13. ¿Cierto? ¿Todos le contaron los pases o no? But did you see the moonwalking bear? ¿13 pases o no? ¿Cómo así de moonwalking bear? ¿Lo vieron o no? ¿No lo vieron? ¿Cómo lo vamos a poner? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Mírenlo. ¿Cuántos lo vieron? The answer is 13. But ¿Cuántas did you veces, see the moonwalking bear? cuántas veces nos quedamos viendo los pases? Y se nos olvida que pueden pasar otra serie de cosas que están en las narices. El oso ese estaba pasando por ahí y ninguno, yo tampoco lo vi. Obviamente, ¿qué es lo que buscamos generalmente? Es mirar probabilidad y frecuencia. Son los mapas. Y generalmente miramos qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuántas veces nos quedamos viendo los pases y no vemos al oso? Obviamente ustedes han visto, me imagino, leyeron el libro del cisne negro, ¿cierto? Y los océanos azules y todo ese tipo de cosas que escriben académicos. Lo importante cuando uno habla de los famosos cisnes negros es, uno dice, o el resumen del libro, para no leerlo, porque la verdad es bastante aburrido. Dice que los cisnes negros tienen 3 atributos principales. No son predecibles, generan consecuencias y uno siempre puede mirar para atrás y explicar. Eso sí, cuando perdimos con Brasil todos dijimos, claro, es que no metió a Guarín. Pero es que mirar para atrás es muy fácil. El problema es que si no somos capaces de ver al oso que va pasando, todos los cisnes se vuelven negros. Si no le damos una vuelta a la cabeza, no vamos a mirar esto. Decíamos que toda empresa tiene que asumir riesgos para generar valor, que pueden estar en el mapa de riesgos si uno quiere plantearlos más allá de los riesgos financieros. Pero lo más curioso es que hay veces en que nadie en el sector los quiere asumir. Se pregunta uno, ¿cuándo hay oportunidades de ver el oso? Porque no solo hablemos de cosas malas, hablemos de cosas buenas. Los señores de Hyundai. Los señores de Hyundai les iba muy mal en Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque la gente tenía la percepción de que los carros Hyundai eran de baja calidad. ¿Cierto? ¿Qué pasaba con ellos? Que los señores de Hyundai decidieron un día, nosotros queremos crecer y vamos a asumir un riesgo que el resto del sector no asume. Precisamente porque la gente los percibía como de mala calidad. Y ellos pasan de dar garantías a los carros nuevos de 5 años y dicen, nosotros somos de carros tan de buena calidad que vamos a dar 10 años.
Y corremos el riesgo y los costos de arreglar de garantía estos 5 años. Y cambiaron la manera de hacer negocios. ¿Y qué pasa con la participación de Hyundai? Pasa del 1% al 5%. Y la percepción es otra hoy en día. Otro ejemplo. Y miren lo curioso, uno diría, pero es que esto es algo que uno mira en el año 2011 o en el año 2010. En el 30 de octubre del 2012, Rolls-Royce celebra 50 años de cambiar la manera de hacer negocios en su negocio de turbinas. Y esto es pensar en el consumidor, planteándolo como ¿qué? ¿Qué es cambiar esto? ¿Qué hacen los señores de Rolls-Royce? ¿Quién es el cliente de Rolls-Royce? Las aerolíneas, ¿cierto? ¿Cuál es el negocio de las aerolíneas? ¿Cómo ganan plata? Teniendo los aviones llenos, ¿cierto? Tienen los aviones llenos y las inversiones de capital son grandototas, ¿o no? Un avión vale entre 30 y 120 millones de dólares, más o menos. ¿El negocio dónde está? Que con una inversión de ese tamaño, pues yo la aprovecho todos los días, ¿o no? A todas horas. Por eso es que Avianca vuela a las 10 de la noche de Bogotá a todas las capitales de América Latina y los vuelos de regreso son por la mañana, porque hay que tener los aviones volando, ¿cierto? Pues ¿qué hacen los señores de Rolls-Royce? Ellos cambian el negocio, ellos pasan de ser pero hace 50 años, vendedores de turbinas a cobrar por power by the hour. Pasan a cambiar su negocio a que dicen, mis turbinas son tan buenas que usted me paga por el uso. Si se le daña, no me paga. Me vuelvo socio suyo. 50 años. Son los grandes líderes en conjunto con los señores de General Electric. Obviamente la capacidad de asumir los riesgos es lo que nos da la posibilidad de generar beneficios y resultados. Entendiendo que tenemos que mirar el negocio de otra manera. Yo digo, obviamente, existe la posibilidad de no sobrevivir, ¿no? Esto se puede romper. Y no nos damos cuenta. Cuanto más riesgo a la baja me animo a asumir, más recorrido al alza me queda disponible. Tengo que buscar controlar ambas cosas. Visto desde otro lado, aquí simplemente dejo, me adelanto un poco, que ya el tiempo se me acabó, me quedan todavía 2 cositas para hablar. Yo digo que hay 2 grandes planos sobre los cuales hay que trabajar, y esto es algo que les va a sonar obvio, pero que no es tan obvio. El primero son los sistemas formales. ¿Cuántas veces por la formalidad no decimos las cosas que tenemos que decir? Pero más aún, y esto sí es alta ciencia, la cabeza de las personas. ¿Cuánto le pensamos de otra manera? ¿Cuánto promovemos pensar de otra manera y decir, hombre, los negocios y las cosas están cambiando? ¿Qué vamos a hacer? Yo digo que algunos de los errores frecuentes, y ya me quedan 2 cosas para terminar, yo digo que hacemos los mapas de riesgo con los riesgos financieros. Sí, pólizas de seguros, derivados, warrants, todo lo que ustedes pueden mirar, calcular, lo que quieran. Pero no integramos las compañías, convertimos las compañías en silos individuales. Vemos el riesgo, ojo, como auditoría, como hacerlo para el regulador y no como estrategia, no como cambios en el negocio. Las funciones del Chief Risk Officer, de la persona de riesgo, miramos para atrás en lugar de mirar para adelante. La misma teoría financiera, cuando se habla del costo del capital y todo eso, mira para atrás y supone que el futuro va a ser igual al pasado, y eso no necesariamente es cierto. Obviamente los temas técnicos son temas para una parte del riesgo, nada más. Aquí quiero ya 3 cosas pequeñas para terminar. ¿Ustedes han oído hablar de esta compañía? ¿Tesla? Carros eléctricos. Pero es que no tienen la misma potencia. No son iguales, ¿no? El P85, 130 millas por hora,
Es lo mismo que un Ferrari, o que un BM, o que un Mercedes. 4.2 segundos de 0 a 100. Entonces eso que tiene potencia no es verdad. Miren cómo crece. Ya esto empieza a ser otra cosa. Los aviones cuya energía es solar. Esto ya es del año pasado. Ya hubo un avión que pasó por los Estados Unidos, ya empieza a cambiar la manera de volar. El carro de Google, el self-driving car, no necesita chofer. Acá hay dos temitas. Dame 2 segundos más. Aquí, yo sé que I'm here to find out. Perdón, acá pongo esto. Voy a poner esta. Y la voy a adelantar. Maslow, the Esta es renowned una presentación que American hubo hace psychologist, 2 años. identified the pyramid of human needs, at the base of which are the two essentials, Y plantea en la food pobreza and shelter. lo que corresponde So a las shelter is the necesidades topic de vivienda. Me voy a adelantar acá un of poco. my presentation tonight. At the dawn of the 21st century, unfortunately, this is the condition of shelter Esto. for nearly 1 billion people in our world. Recently, there has been development in the field of fabrication. You probably heard about 3D printing of 3D objects. So contour crafting is basically scaling up 3D printing to the scale of buildings. What we are hoping to generate are entire neighborhoods that are dignified at a fraction of the cost. Aquí quiero la presentación es un poco más larga, pero sé que ya me terminé el tiempo que tenía. Lo que quiero contarles es que cuando hablamos de impresoras 3D, ya se está hablando de impresoras de 3D para construir casas, buscando solucionar de los temas de pobreza que hay en el mundo. Si somos unos constructores y esto está disponible, ¿será que seguimos haciendo lo mismo de la misma manera? Eso por un lado. Quiero mostrarles esta otra. Perdón. Bueno, si quieren la dejo después para el que quiera estar. Es lo que muestra el otro video, es la impresión de una herramienta. Y miren que en Amazon estamos hablando que las impresoras de tercera dimensión ya no valen mayor cosa. Pónganse a pensar si cambia la industria, por ejemplo, de los juguetes. Que en vez de que uno vaya a la juguetería a comprarle a un hijo un juguete, uno le compre el diseño y lo imprima. Cambia la cadena de suministro, cambian las compras, cambian los materiales, cambia la logística, cambia la manufactura, cambia todo. La pregunta que uno se hace, es más, esta es la nueva impresora, la Cubify en Staples, inclusive es un poco más barata. La pregunta que uno hace, obviamente ustedes me oyen decir, ¿será que sí se usan las impresoras de tercera dimensión? Miremos si se usan o no. FB las utiliza. ¿Esa marca la conocen o no? Nike y Adidas están empezando a imprimir los cuellos en tercera dimensión. Timberland, marcas más conocidas. Mattel, la Barbie, Rolls Royce. ¿Ustedes han oído hablar del grafeno, por ejemplo? Les voy a mostrar muy rápidamente qué es. Es un material que es prácticamente plástico, como las bolsas en las cuales empacamos el mercado, donde ya se empieza a mirar y pueden llevar circuitos por dentro. Y esto ya se está trabajando, donde uno puede tener un reloj de grafeno, así como el iWatch que salió ayer, que tiene de todo. Miren, estos ya son prototipos. Miren un teléfono. Puede uno tener todo eso en el vidrio del carro, por ejemplo.
las gafas de Google. Cambia la manera de comunicarse, la manera de utilizar información. Se pregunta uno, inclusive ya hay una serie de cosas, ya para terminar, se llaman M-Signal, y parte lo tiene el nuevo iWatch, que es la ropa, esto de M-Signal, es ropa que tiene una serie de sensores. Ustedes se han puesto las camisetas y las ropa de hacer deporte que tiene, ¿cómo se llama el material con el que no suda? ¿Ah? Neopreno. Se pone una camiseta y no suda, ¿cierto? Pues estas camisetas son muy parecidas, pero tienen sensores. Y esta compañía existe ya. Sensores que le miden a uno el ritmo cardíaco, si está haciendo ejercicio o no está haciendo ejercicio, un montón de cosas que van a cambiar la manera inclusive como la misma salud funciona. No sé si a ustedes les pasa lo que nos pasaba a algunos, que uno veía unas películas de James Bond hace algunos años y decía, qué chévere eso, pero eso es ciencia ficción. Y la mayoría de cosas ya son reales. Esto no lo pensábamos, pero cambia la manera del negocio de la salud. Con esto, ¿yo qué quería? Yo quería un poco invitarlos a pensar de una manera diferente, a ver el mundo de otra manera. Los señores de Tower Records decían, "This is the end of the world as we know it". Este es el final del mundo como lo conocemos. Pensemos en, ¿será que en nuestra industria, será que en lo que hacemos, el mundo sigue siendo el mismo o ya se terminó como lo conocemos y nos toca pensar otro mundo? Yo quería con esto invitarlos a esto. Invitarlos a que miremos los negocios de otra manera, porque si no los miramos de otra manera, no nos damos cuenta y pues fuimos o Kodak, o Blockbuster, o la Enciclopedia Británica, y los negocios cambian. Bueno, yo creo que ya es hora de irnos preparando para por la noche ya. Muchas gracias por haberme escuchado y la orden.